Señor Jesús les bendiga grandemente a todas aquellas personas que han de escuchar esta grabación. Y en este día primeramente quiero darle gracias a Dios, porque gracias a Él es que puedo estar aquí por este medio para poder hablar acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día quiero hablar acerca de la adoración que fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Y en este día me quiero enfocar acerca de en qué manera fue adorado el Señor Jesucristo, como Dios o como hombre. Y empiezo leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos encontramos que todos los ángeles de Dios le dan adoración a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas, como está escrito en el libro de Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Encontramos en este pasaje que dice que según la carne, Cristo vino de los patriarcas según la carne, pero como Dios no viene de la carne. En el libro de Hebreos 1:6 nos dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, los ángeles estarían dando adoración a un hombre, y eso ellos lo rechazan. La palabra nos dice que el hombre fue hecho menor a los ángeles, así es que los ángeles no pueden dar adoración al hombre. No encontramos en ningún ángel adorando a un hombre, al menos yo no lo he encontrado en la Biblia registrado, y no he encontrado que Dios mande a sus ángeles a adorar al hombre. Al menos no he encontrado ningún versículo que en la Biblia nos diga que Dios ordena a sus ángeles a adorar a los hombres. Pero en el pasaje en el pasaje de Hebreos dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién lo ordena? Dios mismo ordena que se dé adoración al Señor Jesucristo, que todos los ángeles celestiales se postren ante Él y le den adoración. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, entonces Dios mismo que mandó prohibir la idolatría, entonces Dios mismo estaría mandando a sus propios ángeles a que practicaran la idolatría. Y nosotros sabemos que Dios es puro, Dios es santo, y Dios lo que quiere es que nosotros entendamos por medio de su palabra que todo lo que Él hace es porque es algo que Él está haciendo para que nosotros aprendamos, y lo que Él está haciendo es introduciendo al Señor Jesucristo, dándole la posición que Dios mismo quiere que Él tenga. ¿Por qué puedo decir esto? Porque cuando la voz estaba escuchando, cuando estaba hablando Dios, ordenando que le adoraran todos los ángeles de Dios, Él está hablando que le adoren al Señor Jesucristo, porque Dios mismo estaba en Cristo. Si Dios lo mandó y Él mismo prohíbe que se adore al hombre, quiere decir que es Dios mismo manifestado en carne, como lo dice el siguiente pasaje. En 1 de Timoteo 3:16 encontramos que nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice que el misterio de la piedad es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Dice que Dios se manifestó en carne, y todos nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Las Escrituras nos dan testimonio que solamente hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Solamente hay un Dios que es creador. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos adoran al único Dios verdadero, porque solamente hay un Dios, creador de todas las cosas. Yo no he encontrado en las Escrituras que haya, aparte de Dios, que haya otro Dios creador. Solamente nos da testimonio las Escrituras que solamente hay un solo Dios, que es el creador de todas las cosas, y ese creador es el que tiene
tiene la potestad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y donde quiera que se respira, en todo tiempo, en todo momento. Él es el Dios de los tiempos, porque Él es el que hizo los tiempos. Él es el que puso cada cosa que nosotros miramos, es creación de Él. Así es que por eso Él tiene el derecho en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y lo que Dios está diciendo es: adoren la manifestación de Dios, porque muchos encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos en muchos pasajes que cada nación tenía sus propios dioses. Aquellos hombres, encontramos que cada uno tenía sus propios dioses y adoraban a sus propios dioses y seguían a sus propios dioses y se dejaban guiar por imágenes, por ídolos, por imágenes que ellos se hacían, estatuas de dioses, de ídolos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, lo que el Dios Todopoderoso quiere es que ahora nosotros nos enfoquemos en ese ser que fue manifestado en la tierra, que vino y tomó carne para manifestarse. Como lo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En algunas otras versiones dice: Él fue manifestado en carne, pero si analizamos el pasaje miramos que se refiere a Dios, porque todo el pasaje nos habla, desde el versículo 14, el versículo 15 nos hablan acerca de Dios, que es el creador de todas las cosas. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios fue justo en el Espíritu, fue justificado en el Espíritu. Dice: visto de los ángeles. ¿Cómo fue visto de los ángeles? Manifestado en carne. Dice: predicado a los gentiles. ¿Quién fue el que fue predicado a los gentiles? Cristo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo, que él decía que él había sido enviado a llevar el evangelio a los gentiles. Recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que fue recibido arriba en gloria? Nuestro Señor Jesucristo. También dice en Hebreos 1:8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es el que está hablando todas estas cosas? Dios da testimonio que el Señor Jesucristo es Dios. Vemos que Él mismo, Dios, lo llama Dios. Si alguien dice que el Señor Jesucristo no es Dios, está contradiciendo a Dios mismo. Si alguien dice que no se puede adorar al Señor Jesucristo, está contradiciendo a Dios mismo, porque Él dice: adórenle todos, y mire que dice todos los ángeles de Dios. Entonces, si Dios mismo ordena que sus mismos ángeles, que solamente se postran ante Él, se postren ante el Señor Jesucristo, un hombre que viene a la tierra, un hombre que estaba caminando sobre la tierra. El Señor Jesucristo tenía dos naturalezas. Entonces, si al Señor Jesucristo lo estaban adorando como un simple hombre, entonces todos aquellos ángeles se convirtieron en idolatras, y Dios mismo, que es el creador de todas las cosas, estaría enviando a sus propios ángeles que Él creó para que le dieran adoración a Él, los estaría poniendo a practicar ellos mismos la idolatría. Entonces se perdería el respeto a Dios, porque aquellos ángeles miraron, ellos saben que hubo un ángel caído que se rebeló en contra de Dios buscando la adoración para él mismo. Imagínese usted que me escucha ahora Dios mandando que se adore a un simple hombre, a un simple mortal. Si Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, entonces Dios mismo estaría proclamando la idolatría cuando Él mismo lo está prohibiendo. En el libro de Job nos dice, en Job 4:17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? Entonces, si el Señor Jesucristo estaba siendo adorado como un simple hombre, ¿será la humanidad del ser humano más justa que Dios?
¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Entonces podemos mirar que si Dios no confía en sus siervos y sus mismos ángeles se corrompieron en el cielo, como nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 12 y Isaías 12, 14, como podemos mirar en esos pasajes que nos hablan acerca de la caída de Satanás, y Satanás siendo un querubín que estaba en los cielos, un querubín que dirigía la alabanza hacia Dios, y si él mismo se corrompió, ahora Dios envía un hombre a la tierra, y Dios mismo ordena que se le adore primeramente todos los ángeles celestiales. Si Jesucristo no es Dios, la adoración que se está dando al Señor Jesucristo se está idolatrando a un hombre, y sería idolatría. Pero nosotros podemos entender que al Dios mismo dar testimonio que se adore al Señor Jesucristo, es porque Dios sabe que al adorar al Señor Jesucristo se le está dando adoración al mismo Dios y no a ningún otro ser, que ese cuerpo simplemente era una habitación, era una morada donde el Dios mismo eterno estaba morando, recibiendo la adoración. La adoración que se hacía al Señor Jesucristo no se estaba dirigiendo a un hombre, no se estaba dirigiendo al cuerpo de carne, se estaba dirigiendo a lo que habitaba ese templo, esa morada, lo que estaba viviendo dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. El Salmo 8:4 nos dice así: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces podemos mirar que aún los ángeles de Dios rechazan la adoración, pero en este salmo mismo nos dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y los ángeles no reciben adoración, cuanto más Dios va a permitir que se le dé adoración al hombre. Versículo 6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces podemos mirar que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y Dios mismo le dio autoridad al hombre cuando lo puso en el huerto de Edén, pero esa autoridad viene de Dios, y el hombre tenía que caminar bajo la autoridad de Dios. Nunca Dios ordena, cuando hizo al hombre, que se le dé adoración o que le adoren los ángeles. Simplemente Dios le dio autoridad sobre la tierra y le dio potestad sobre la tierra, pero nunca le dio al primer hombre que hizo potestad para recibir adoración. Nunca ordenó a ningún ángel que se postrara ante él. Pero vemos que al Señor Jesucristo, que es la imagen, que dice que es el segundo Adán, al segundo Adán sí ordena el Señor que se le dé adoración. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios formó al primer hombre, lo hizo del barro de la tierra. Dice que Dios caminaba con el hombre, se movía entre el hombre escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba morando dentro de ese cuerpo, simplemente Dios le dio aliento de vida y puso su imagen en ese hombre, para que a través de ese hombre la imagen de Dios fuera llenando la tierra, para que la tierra fuera llena de la misma imagen de Dios. Pero ahora miramos que Adán fue creado a imagen de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es la misma imagen de Dios. Él no fue creado a imagen de Dios,
Él es la imagen de Dios, la manifestación de Dios en carne. Por eso al Señor Jesucristo se le podía adorar con toda libertad. En Hebreos 2:6 nos dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces aquí podemos mirar nosotros que el Señor Jesucristo tomó un cuerpo de carne. Él se hizo hombre para venir a morar entre los hombres, y en su humanidad de hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Miramos que el ser humano es menor que los ángeles, y el Señor Jesucristo en su humanidad era menor que los ángeles, porque Él era semejante a nosotros. Él participó de carne y de sangre, como nos lo dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces podemos mirar que la participación de Dios en carne era para redimir a sus hijos del poder de Satanás y del poder de la muerte, para poder derramar su sangre preciosa y poder santificar a todos aquellos que habíamos sido infectados con el pecado, que nuestra naturaleza había sido manchada, y Él mismo tuvo que venir, porque no se encontró ningún otro ser puro y santo que pudiera venir a tomar el lugar del hombre en la tierra, porque dice que Dios buscó entre los hombres y no encontró aún ni siquiera uno. Entonces por esto miramos que al Señor Jesucristo se le daba adoración, porque era Dios mismo manifestado en carne. La imagen de Dios es Cristo. Cristo es la imagen visible de Dios. Lo eterno de Dios moraba en un cuerpo visible, caminando entre nosotros. Dios caminando entre los hombres. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miramos que el Señor Jesucristo en su humanidad fue tentado, y en su humanidad tuvo un cuerpo semejante al de nosotros, y vino a emparentar con nosotros, tomando un cuerpo de la Virgen María, tomando carne para venir a morar en la carne. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podemos mirar que dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza. No dice como Dios, sino en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Él nunca pecó, pero sí tuvo nuestra semejanza, y sí tuvo la naturaleza del hombre, sí tomó carne. Entonces como hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, para poder redimirnos y para poder emparentar con nosotros, y poder destruir esa naturaleza humana que nos tenía atrapados a todos aquellos que caímos en pecado por medio de Adán. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie con el mal, porque Él no tiene lugar nada que provenga del mal. En el Dios Todopoderoso
Él no puede ser tentado, como nos lo dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, como hombre, Dios fue tentado. ¿Por qué? Porque Él tenía que vencer a Satanás en nuestra propia naturaleza. Él vino a emparentar con nosotros y Dios mismo tomó el lugar del hombre, ya que el hombre había caído y el hombre había fallado, ya que no había nadie más que pudiera venir a redimir al hombre, porque aún ni los ángeles, como lo leímos en Job, aún Dios no confía ni en sus propios ángeles. Si Dios no confía en sus propios ángeles, ni los ángeles estaban calificados para venir a redimir al hombre. Tenía que ser Dios mismo. Así como Dios hizo un cuerpo de carne, un cuerpo del barro, y sopló de Él mismo, introduciendo vida a ese cuerpo, así Él mismo vino a través de su Espíritu para dar vida a un cuerpo y poder venir a morar dentro de un cuerpo y poder derramar sangre. Mateo 4:7 nos dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El ángel le dice al apóstol Juan, adora a Dios en Apocalipsis 22:8, y en Mateo 4:7 el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el mismo Señor Jesucristo en su humanidad se sujetaba a Dios y Él mismo no se atrevió en su humanidad a tentar la divinidad de Dios. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es que Él no podía usar su divinidad para convertir las cosas, porque si Él hubiera usado su poder, entonces no hubiera podido redimirnos del pecado, porque Él mismo no hubiera vencido a Satanás en carne, y todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer tenía que hacerlo en su naturaleza humana y no en su naturaleza divina, sino en su divinidad y no como Dios. Nos dice Apocalipsis 22:8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El mismo ángel que vino a revelarle todas las cosas al apóstol Juan, él mismo le prohíbe que le dé adoración a él. ¿Por qué? Porque los ángeles no reciben adoración. Todos los ángeles en el cielo, ellos vieron lo que le sucedió a Satanás por querer buscar gloria para él mismo, y ellos saben que Dios no perdona la idolatría, y ellos bien saben que Dios no comparte su gloria ni con ángeles ni con hombres. Siempre la gloria tiene que ser solamente para el Dios Todopoderoso, y no para los ángeles ni para los hombres. Entonces lo que podemos seguir analizando es que si Dios no comparte su gloria ni con los ángeles ni con los hombres, pero el Señor Jesucristo recibía adoración, y Dios mismo ordena que le adoren todos los ángeles del cielo, porque dice, todos los ángeles de Dios adórenle. Quiere decir que en ese cuerpo el que se estaba manifestando era Dios mismo a la humanidad. El ángel no permite que el apóstol Juan lo adore, y le dice, adora a Dios. Vemos que no recibe adoración, y le dice que es a Dios al que debe adorar. Pero cuando adoraban al Señor Jesucristo, Él no rechazó la adoración, como lo iremos mirando más adelante. Y Él nunca dijo, cuando se postraban ante Él, nunca dijo, no, mira, no lo hagas, adora solo a Dios. El Señor Jesucristo recibía la adoración. ¿Cómo recibía la adoración? ¿Como hombre o como Dios? ¿O el Señor Jesucristo estaba conduciendo a la humanidad que lo estaba adorando a la idolatría, a la rebelión, o era Dios mismo? Me pregunto yo, y le pregunto a usted que me está escuchando. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miramos nuevamente cómo el apóstol Juan hace dos intentos para postrarse ante el ángel, pero el ángel le vuelve a mandar adorar a Dios y solo a Dios. Pero lo vuelvo a decir, el Señor Jesucristo nunca dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios, sino que Él recibía la adoración y permitía que se postraran ante Él la humanidad, y no solamente la humanidad, porque miramos que se ordena que se le adoren todos los ángeles de Dios, y también miramos que todos aquellos que estaban endemoniados venían y se postraban ante el Señor Jesucristo. Así es que todos los demonios se postraban ante Él, y todos los ángeles se postran ante Él, y nosotros también podemos postrarnos con toda libertad ante el Señor Jesucristo, sin temor a que estemos idolatrando, a que estemos siendo idolatras. Aquí vemos nuevamente los ángeles no reciben adoración, aunque son mayores al hombre, como lo hemos mirado en los pasajes anteriores, y es el mismo mandato, adora a Dios, le dice el ángel al apóstol Juan. Vemos que los ángeles que son mayores al hombre en fuerza y poder, como nos lo dice el Salmo 103, no reciben adoración. Ellos conocen que la desobediencia a los mandamientos del Señor traen gran castigo, por eso nunca reciben adoración. En Judas vemos cómo los ángeles desobedientes fueron arrojados a prisiones de oscuridad porque desobedecieron a Dios y no se sujetaron a los mandatos de Dios. Y a los ángeles, Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Podemos mirar cómo el arcángel Miguel no toma autoridad contra Satanás, porque él sabía que Satanás era un querubín, aunque caído, pero él solamente dice, el Señor te reprenda, dándonos a entender que siempre la autoridad tiene que ser de Dios, el Dios Todopoderoso. Y podemos mirar que el Señor a cada cosa que Él creó le dio su lugar, y a cada cosa la puso en el lugar que Él quiere que esté. Los ángeles que se sujetan a Dios, ellos siguen ocupando el lugar que Dios les dio desde la creación, pero dice que aquellos ángeles abandonaron su morada para venir a la tierra y tomar carne y unirse a la carne, aquellos hombres que miraron a las mujeres, y Satanás también, que se rebeló queriendo tomar el lugar de Dios y abandonó el lugar que Dios le había dado. Dios le había dado un alto lugar a Satanás, a Lucifer, pero él quiso ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios, y se igualó a Dios, y fue desechado, y fue destronado, y fue echado fuera de la presencia de Dios. Lo que quiero decir con esto, si el Señor Jesucristo no hubiera sido Dios, no hubiera recibido todo el honor que recibió y toda la grandeza que recibió, porque nosotros vemos que cuando Él anduvo en la tierra caminando como un ser humano, lo adoraron, recibió gloria, y después de eso miramos que fue llevado hasta el tercer cielo, y dice que se sentó a la diestra de Dios, y está sentado en el poder de la majestad en las alturas. Entonces quiere decir que para que Él fuera levantado y recibiera honor después de que estuvo recibiendo adoración en la tierra, tiene que ser Dios mismo
para poder recibir toda esa grandeza y toda esa majestad, porque Dios nunca hubiera permitido que un hombre que vino a recibir adoración o a desviar a la humanidad de la verdadera adoración fuera recibido arriba en gloria. En Judas 8 nos vuelve a decir, el hombre es inferior a las potestades de los cielos. Aún Satanás es más grande que el hombre que no ha nacido de nuevo, porque todos los que nacemos de Adán somos esclavos del pecado, y Satanás es el príncipe de este mundo, como lo dicen los pasajes siguientes, que es Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11, y todo el mundo está bajo el maligno, como nos lo dice primera de Juan 5:19. Entonces miramos que la naturaleza caída de Adán está bajo la potestad de Satanás, y todos los que nacen de Adán quedan esclavizados bajo el dominio de Satanás. Entonces, si al hombre caído recibe adoración, esa adoración es dirigida para aquel que gobierna este mundo a través del hombre, y jamás Dios hubiera permitido que un hombre que vino a la tierra, hablando del Señor Jesucristo, hubiera entrado en el cielo y hubiera recibido adoración si no fuera Dios mismo, porque sabemos que toda la humanidad está bajo el maligno, y toda la humanidad que proviene de la simiente de Adán y de Eva quedaron bajo el dominio de Satanás, bajo el pecado. Entonces el Señor Jesucristo nunca nos había podido ver redimidos si Él no hubiera sido Dios manifestado en carne. También vemos que el arcángel Miguel no tomó autoridad sobre Satanás, sino dijo: el Señor te reprenda, reconociendo que es Dios el que tiene la autoridad y potestad sobre todo principado y potestad. Los ángeles solo hacen lo que Dios les ordena, ellos están sujetos a Dios. Como lo dice el Salmo 103:20, bendecir a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Miramos que los ángeles solamente hacen la voluntad de Dios, y su voluntad es que solamente a Él, que es el único creador, se le dé adoración y alabanza. Con estos pasajes lo que quiero decir es que el hombre es inferior a los ángeles, sean de Dios o a los ángeles caídos, porque no podemos enfrentar a los demonios con nuestra propia fuerza, no podemos vencerlos. Solo a través del Señor Jesucristo es que podemos vencer el reino de las tinieblas. Con estos pasajes lo que quiero es decir que si el Señor Jesucristo no fuera Dios, no podría recibir adoración, porque eso es solo para nuestro Dios todopoderoso, no es para los ángeles, no es para los hombres, solo es para Dios, porque todo es creación de Él. Hay un gran castigo para los que adoran al ángel caído o alguna cosa hecha para desviar al hombre de la adoración a Dios y llevar al hombre a la idolatría, como lo vemos en el siguiente pasaje. Y los ángeles que siguieron a Satanás irán al fuego eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miramos que el fuego eterno fue preparado para Satanás y los ángeles caídos que lo siguieron a él. Entonces podemos entender que todo ser que se rebela en contra de Dios, hay un fuego eterno preparado para él y para todo aquel que se rebela en contra de Dios. Pero miramos que nuestro Señor Jesucristo no fue a ese lugar. Él subió a los cielos, y con ese mismo cuerpo en el que él anduvo caminando, con ese mismo cuerpo descendió a los cielos, porque ahora el Dios Todopoderoso se va a manifestar solamente a través de ese cuerpo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que le veremos tal como Él es. En Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no estarán escritos en el libro de la vida? Todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, si Cristo no fuera Dios, no podría salvar a toda la humanidad, porque Él también
tendría la misma naturaleza caída de Adán y nunca había podido salvarnos. Y si Él hubiera venido a dirigir a la humanidad a que le dieran adoración a Él, entonces Él mismo estaría también en el juicio final para ir al lago de fuego. Pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Él era Dios mismo y su humanidad que Él tuvo solamente era el velo de carne que cubría la divinidad del Señor. Así es que toda la adoración que se le daba a ese ser visible, que se hizo visible a la humanidad, era dirigida a Dios mismo. Como en el Antiguo Testamento toda la adoración que se hacía en el templo era dirigida al Dios Todopoderoso, así también toda la adoración que se hace al Señor Jesucristo se hace al Dios Todopoderoso, porque Cristo es el templo del Dios viviente y solamente Él es el único digno de recibir adoración, gloria y alabanza. En 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, vemos que Dios preparó un lugar de castigo eterno para el diablo y sus ángeles, y los ángeles que abandonaron su morada para venir y unirse a la carne. Entonces, si el Señor Jesucristo hubiera abandonado la morada, o el Señor Jesucristo no hubiera sido Dios y hubiera venido a recibir adoración, también hubiera sido desechado y también hubiera sido expulsado, nunca hubiera tenido entrada al cielo mismo, sino que hubiera quedado en la tumba, o nunca el Señor hubiera recibido toda la potestad que se le dio, toda la grandeza, toda la majestad. Pero como era Dios, pudo recibir la adoración sin blasfemar, sin desviar a las personas de la verdadera adoración. Miramos que también el hombre decide seguir a Satanás e irán también al castigo eterno, pero no es porque Dios haya preparado el castigo para el hombre. Es el hombre mismo el que decide seguir al diablo y desobedecer al Creador. Porque todos los hombres deciden hacer sus propios dioses y seguir su propia naturaleza, sus propios pensamientos, sus propias ideas. Así como miramos que en estos tiempos se están enseñando muchas enseñanzas que nos alejan de la verdadera adoración, que es a nuestro Dios Todopoderoso. En este día lo que he tratado es demostrar que todo lo que Cristo hizo lo hizo como Dios y no como hombre.